Historias desde la línea podcast. Un grupo de chicos entre 14 y 18 años quieren salir del país a jugar Ultimate y rastreando torneos encuentran que en Devens, Massachusetts, se realizaría el siguiente año el Mundial Junior organizado por la WFDF. Este podcast cuenta la aventura épica que los lleva a ganar la primera medalla de bronce para Colombia. Una oportunidad para conocer la historia del disco volador en nuestra América y estar desde la línea juntos. Muy orgulloso de decir que lo que dicen por ahí es cierto, que fue un equipo que más o menos el 10% del equipo sabía lanzar un forehand, un equipo que promediaba, yo digo que por ahí el año de experiencia. Muy orgulloso de decir que un equipo así pudo ganar una medalla de bronce de un mundial. Porque de pronto eso nos faltaba, pero nos sobraba mucha unión, nos sobraba muchas ganas, nos sobraba mucha humildad y nos sobraba mucho amor por el deporte y amor por Colombia. Esto es Historias desde la línea podcast, relatos de los protagonistas del disco volador y sus paisajes sonoros. Nuestros podcasts son inspiradoras historias de no ficción que te llevarán a recorrer nuestra América con las voces de sus protagonistas. Creemos en el valor de la palabra y por eso nuestros episodios buscan la construcción de memoria y brindar reconocimiento a quienes hacen parte de esta comunidad del disco volador. Hacemos entrevistas e investigamos para traerte un relato contado en cápsulas sonoras de entre 20 y 30 minutos. En este episodio, nuestra reportera y guionista es Andrea Trujillo Rendón. Te damos la bienvenida. Hola, para este podcast conversamos con 3 de los protagonistas de esta aventura épica: Juan Manuel Triviño, Mauricio Mur y Juan Sebastián Prieto. Sus narraciones se irán alternando a lo largo del episodio para llevarnos a ese emotivo momento en que Colombia gana su primera medalla federal. Esta es la memoria que logramos reconstruir 14 años después, y la investigación incluye información dada por otros de los protagonistas, aunque su voz no se escuche. Toda la historia comienza a finales de 2005, cuando algunos jugadores que no superaban los 17 años tienen la idea de viajar por fuera del país a jugar. Juan Manuel Triviño y Juan Sebastián Múnera Ballena deciden sumar fuerzas desde Medellín y Bogotá para armar un equipo y empiezan a consolidar lo que finalmente sería la selección. Lo hablamos en hacerlo, en el sacar un equipo allá y yo a sacar un equipo en Bogotá, y luego con Juanchito me ayudó de capitán también, entonces éramos los dos, digamos que capitanes, entrenadores fichando, pero sí, puede que haya pasado eso, sí. Nosotros fichamos el torneo, también nos metimos un día en internet viendo torneos de Ultimate, y era un mundial, y éramos como wow. Luego, como a los pocas semanas, Moore le interesó la idea, y Mauro Álvaro también les interesó pues la idea, y como que llegamos como al acuerdo de que iban a ser nuestros coaches y de formar la selección. Recuerdo que todo inició por una llamada de uno de los niños de Bogotá. Bueno, no podría decir que fue una llamada, creo que fue un mensaje por Messenger, que era lo que en esa época funcionaba. Y si mal no recuerdo, fue Juan Manuel Triviño que nos preguntó, o que nos contó en algún momento, si nosotros conocíamos de ese evento llamado Mundial Junior. Yo, sinceramente, hasta que él me lo preguntó, yo no había reparado en eso. Yo pensaba que los mundiales solamente existían en las categorías élite. No tenía registro de los mundiales en las categorías junior, y inmediatamente me lo dijo. Pues entré a internet a buscar de qué se trataba la cuestión, y ahí fue donde se abrió todo ese panorama de que había un mundial junior. Encima era en Estados Unidos, que era cerca. Lo que empezó como una idea de viajar por fuera terminó siendo el primer proceso de selección junior en Colombia. Tenían más o menos 10 meses para consolidar el equipo, tramitar visas, conseguir los recursos, gestionar transportes, hospedajes y realizar los procesos formales con la WFDF para viajar. En muchos de estos trámites, el apoyo de Jesús Loreto, un venezolano pionero del Ultimate y en Latinoamérica, fue de gran ayuda. Juntos, jugadores y entrenadores
se encargaron de invitar a quienes consideraban podrían ser parte del seleccionado. En Medellín, la base fueron los jugadores del Colegio San Ignacio, que desde hacía algunos años tenían una extracurricular que dictaba Mauricio Tálvaro, y fueron reforzados con chicos que jugaron el primer colegial Ultimate de Oro realizado de NEAFIT y que venían de otros colegios. En Bogotá, el equipo Legionarios fue el soporte de todo el proceso capitalino. Así nació lo que se llamó Santa Fe Colombia. Equipos que se conformaban de jugadores de diversos clubes y salían a competir por fuera del país. Pues por ese entonces Colombia no contaba con federación o asociación de jugadores que liderara dichos procesos. Fueron varias las particularidades de este seleccionado. Por un lado, al equipo se unió Anita Serrano, una deportista con la edad y el talento para ser parte de la selección y que venía jugando hace algún tiempo con Guaira, el mejor equipo del país para ese momento. También su hermano Martín, con apenas 13 años, y Nando, un futbolista que se enamoró del Ultimate y se unió al proceso pocas semanas antes del viaje. Pues la invitación llega directamente de Mauricio Mur y de Mauricio Tálvaro, entrenadores de Medellín, que quieren como convocar a personas, pues para ese momento, digamos que el Ultimate estaba centralizado en Bogotá y Medellín, entonces ven la oportunidad de participar para ese momento en un torneo internacional en Estados Unidos. Eso es como lo primero que yo tengo en mente y tenía en mente en ese momento. Nos hace la invitación a que miremos aquí en Bogotá, que nos reunamos, que hay un proyecto pues como para asistir al Mundial. Bueno, en ese momento era el torneo, ¿cierto? No entendíamos realmente, o por lo menos yo no entendía realmente la magnitud o la importancia de las cosas. Y en general lo que hicimos fue una gran unión de ese grupo de niños de Medellín que no sabían jugar, pero que tenían muchas ganas, y los de Bogotá, persiguiendo ese deseo de llegar a un mundial juvenil por primera vez en la historia. Bueno, digamos que no habían muchos jugadores tampoco, o sea, en Bogotá había un equipo muy calidoso de pelados que eran legionarios, pues que apenas estaba surgiendo, con gente talentosa, pero gente que tampoco sabía lanzar DP, forehand, gente que, digamos que puro talento bruto. Para ese momento eran otros tiempos, realmente no estábamos buscando jugadores con experiencia, realmente no estábamos buscando realmente un nivel específico para poder entrar al equipo. Realmente en ese momento la idea estaba en que queríamos convocar y queríamos hacer un equipo para participar. Entonces las cosas iban más allá de unas pruebas, las cosas más allá iban de qué tanto jugabas o qué tanta experiencia tenías. Realmente era básicamente que conocieras el deporte y que tuvieras toda la intención de hacer todo el proceso para el viaje, pues que sería en agosto. Y me acuerdo también que Palomares, no sé si te acuerdas, del Oso, también digamos que se montó en el barco desde el principio. Entonces era Juancho Brutao, Palomares del Oso y yo de Euforia y Legionarios. Empezamos como a fichar gente y poco a poco fue como llegando pues todos los fueron 11 y 11 si no estoy mal. Y lo bonito del reto fue que ahí se fueron sumando otros, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Nando, Jorge Armando Aguilar Dulce, que era un futbolista que había llegado pues a ciertos, vamos a decirlo así, a ciertos niveles de, digamos, buenos de fútbol, juvenil, como así muy talentoso, y que de pronto se enamoró del Ultimate y un día fue a decir, bueno, yo quiero ir con ustedes a ese mundial de Ultimate. No sabía jugar, nada, pero tenía un montón de carisma y un montón de interés, y así, se iban sumando pelados. En ese entonces no había mucho que hacer tryouts, pues era una cuestión más de tener ganas, si podrías conseguir la plata, sí, bueno, dale, entonces entra el proceso, aunque también hay que admitir que los chicos de Bogotá tenían obviamente su resistencia y querían pues que no se fuera pues como, digamos, vulnerando mucho, tener un muy buen equipo, y eso también nos exigió a nosotros que los que fueran entrando se fueran poniendo al nivel de lo que se quería lograr, que era llevar una buena representación de Colombia al mundial. Entre todas esas aparecieron dos personajes muy interesantes, digo, uno así como
Jorge Armando Aguilar, que venía de la nada, digámoslo así, de ni siquiera saber jugar Ultimate y se había recién enamorado del deporte y ya quería ir al Mundial. Y otra de esas cuestiones así atípicas fue Ana Serrano, que era una niña que era muy buena jugadora, tenía la edad y como era categoría Open, pues preguntó si podía ir con el equipo masculino y como tenía tan buen nivel se le aceptó. Me acuerdo mucho de que Nando llegó faltando pocas semanas para el viaje y algunos jugadores se nos habían caído, entonces fue como que, de hecho me acuerdo que yo no estaba de acuerdo con que Nando fuera al principio porque Nando no sabía lanzar, o sea, era un man que corría mucho, era muy ágil, nos ganaba a todos en las pruebas de poner un cono y otro cono en 10 metros, 20 metros, o sea, mientras nosotros nos parábamos, él ya estaba tocando el cono. Y era muy crack, pero no sabía lanzar y entonces a mí eso me estresaba mucho. Bueno, eran las épocas de todo eso que empezó a suceder tan bonito en EAFIT. Y de ahí pues también ahí se juntó, como vos decís, Juan Felipe Rincón, pues Homero, se juntó Julián Gaviria también y se empezó a juntar otros que llevaban también un tiempo jugando Ultimate, como Esteban Arango, que jugaba Ultimate desde que nació, o que también... Ballena, que también lleva un montón de tiempo jugando. Entonces ahí se fue constituyendo más el equipo. La parte de las concentraciones fue complicada. Lo que se hacía o lo que hacíamos era que los de Bogotá entrenaban por su cuenta alrededor, digamos, de lo que hacía Legionarios. Los de aquí entrenaban con Mauro. Y después de consolidar el equipo, llegó el momento de conocerse. Nosotros sabíamos, aunque no conocíamos, digamos que a ciencia cierta, quiénes eran, pero sabíamos que había un proceso que se estaba llevando a cabo en Medellín, ¿cierto? Digamos que nos unía el mismo sueño y el mismo objetivo. Nos íbamos a conocer más adelante, si la memoria no me falla, en Semana Santa, en la primera concentración que hicimos en Medellín. Recuerdo mucho la concentración en Coimpresores. Creo que esa cancha ya no existe, pero recuerdo mucho la primera concentración y realmente fue muy fácil desde el principio la conexión como con todos los jugadores, como con todas las personas. Tal vez por eso, porque realmente no nos tenía ya un nivel específico, no nos tenía ya unas cualidades o experiencia, digamos que específica, sino nos tenía ya, era como poder cumplir el objetivo. El entrenamiento de estos chicos tuvo tanto el componente físico como el técnico y el táctico. Se prepararon con lo mejor que se tenía a la mano, teniendo en cuenta que para esos días se encontraban pocos videos de juegos u otras herramientas que les permitieran saber contra quiénes iban a enfrentarse. Incluso, para esa época, se jugaba en Colombia con unas interpretaciones bastante particulares del reglamento de juego. Esa parte fue difícil porque no había nada escrito, o sea, no había nada antes de, y uno casi siempre intenta ceñirse a esos paradigmas, bueno, a ver qué hacen nosotros para ver cómo se hace, entonces nos tocaba inventarnos cada cosa. Por la parte de las concentraciones fue complicada. Lo que se hacía o lo que hacíamos era que los de Bogotá entrenaban por su cuenta alrededor, digamos, de lo que hacía Legionarios, los de aquí entrenaban con Mauro, en lo que obviamente posteriormente derivó en Key. Entrenamos mucho, entrenamos 6 veces por semana. Me acuerdo que descansábamos solo un día, entrenábamos mucho físico, así lloviera, así cayeran rayos. Me acuerdo perfectamente que entrenábamos y el proceso no paraba. En realidad era hacer una buena representación, vivir la experiencia. Hay que decirlo así, así como tengo que decir mi expectativa, o sea, como que yo pudiera decir, vamos a ganar, no. Empecemos una cuando ni siquiera sabíamos cuál era el nivel, ¿entiendes? O sea, como que ni siquiera había registro. No conocíamos que nadie hubiera ido para su momento, realmente no. Pues yo lo comparaba de pronto un poquito con la actualidad, que tú sabes para dónde vas, sabes a quién te vas a enfrentar, la tecnología y los medios pues son obviamente muy distintos y en este momento digamos que tú ya puedes ver en dónde vas a jugar, contra quién vas a jugar, cómo vas a jugar, o sea, cómo juegan contra los que vas a jugar, y para ese momento yo creo que eso tal vez fue lo más valioso y lo que digamos que recuerdo con más cariño de ese proceso.
y es como realmente un inicio de cero y un saber, como más bien no saber para dónde íbamos, y lo que nos íbamos a encontrar allá, pues obviamente nos iba a sorprender y nos iba a asombrar un montón. Y nosotros pues también no sabemos a qué nos enfrentábamos, obviamente sabemos que eran los mejores del mundo, pero más nada, no sabemos qué tan rápido corrían, pero bueno, todo fue una sorpresa. Cuando planeábamos ir al mundial, yo creo que nuestra aspiración era simplemente participar y darlo todo. Con 16 años en promedio, al final 19 jugadores lograron viajar contra todos los pronósticos, con la tristeza por los compañeros que se quedaban después de haber estado los 10 meses en el proceso, en especial Nicolás Escobar, a quien su visa llegó justo el día en el que todos tomaban el vuelo. Al llegar a Devens, Massachusetts, dimensionaron en qué lugar estaban, nada más y nada menos que en la cuna del Ultimate del mundo, el lugar donde había nacido el deporte hacía 4 décadas. Y la comunidad del Ultimate local les abrió las puertas de sus casas, dándoles la bienvenida en medio de la sorpresa por verles allí. Y aquí empieza el descubrimiento mutuo. Que digamos que los papás de los jugadores que nos estaban hospedando eran personas que jugaban desde los años 70, eran personas que habían sido campeones mundiales varias veces, eran jugadoras de equipos históricos como The Dark Glory o Lady Godiva, que en femenino. Entonces digamos que eso siempre lo va a recordar, porque yo siempre he pensado que llegamos como unos niños nuevos a conocer como el nacimiento del Ultimate, a conocer como el centro del Ultimate a nivel mundial, digamos históricamente. Y aunque estábamos repartidos en distintas casas, cada uno recogió y cada uno entendió y se dio cuenta como del valor y del trasfondo y de la importancia que tenía el deporte para nosotros. Y bueno, igual pues nadie daba un peso por nosotros, ¿no? Era la primera vez que mucha gente no sabía ni dónde era Colombia, dónde quedaba Colombia, ni nada. O sea, no sabían nada de nosotros. Digamos que nuestras cualidades, al ver también un poco nuestras cualidades físicas, pues se inclinaron un poco más como por decirnos que pasáramos muy bien, que era una experiencia, que no nos fuéramos a preocupar si perdíamos, que no, o sea, como que nos vieron, obviamente, pues no podíamos esconder la ansiedad, el susto, y pues mucho menos podíamos esconder nuestras, digamos que cualidades físicas en lo visible, digamos, inmediatamente, nuestra contextura, nuestra estatura. Entonces, pues básicamente no había empezado el mundial y ya estábamos, digamos que, esperando un escenario bastante difícil. Al ritmo de Shakira, Anita hizo la presentación oficial del equipo colombiano en la inauguración. Y la energía y cohesión del equipo se mantuvo durante todo el torneo. Cada mañana se encontraban y cantaban hasta llegar a las canchas. Todo era, digamos, de un color, ¿cierto? Era un color festivo, alegría, disfrutar, conocer. ¡Ay, la inauguración! ¡Ay, la inauguración! Una cosa así como que entra a Disney. Uno dice, vengo por la experiencia, no porque de aquí me vaya a llevar a algo, sino por lo que voy a vivir en este momento, en este lugar, en esta experiencia. Y ya. Pues llegábamos y todo el mundo nos miraba. ¿Quiénes son? La gente. Hicimos un previo calentamiento, como entrenamientos en Devens, en la ciudad donde era el mundial. Y llegamos ya a los campos donde se desarrollaba y empezó a hacer un viento muy fuerte. Entonces me acuerdo mucho porque empezamos a lanzar, normal, frente a frente, nadie conectaba el pase. O sea, era increíble porque estaba lanzando al lado de nosotros Estados Unidos y lanzaban increíble, y nosotros, yo volteaba a ver a mi equipo y digamos, no sé, el 40% no sabía lanzar con viento. Todos nos llevaban como 3 cabezas. Y es que el equipo colombiano no superaba el 1,70 de estatura. Es más, muchos ni llegaban al 1,60.
Y mientras que en Colombia habían empezado a jugar la mayoría el año anterior y las falencias técnicas eran evidentes, en el equipo local, por ejemplo, jugaban los nietos de los fundadores del deporte y las destrezas técnicas y los conocimientos tácticos eran muy superiores. Los colombianos eran conscientes de todo esto, pero también eran conscientes de lo que tenían. Reconocían que ninguno de ellos venía de la corriente del Ultimate recreativo y sus ganas de ganar y competir eran muy altas. Y si algo tenía este equipo, era pasión. Tengo, digamos que muy vivo el recuerdo de nuestro primer entrenamiento en la cancha del torneo, con nuestro primer rival que iba a ser Suecia, viéndonos y digamos que en el buen sentido de la palabra, como burlándose un poco de nuestras limitaciones y como digamos que haciéndonos sentir desde su lugar ahí sentados viéndonos nuestro entrenamiento, pues como que no teníamos muchas oportunidades de hacer tanto, ¿no? Eso, sí, ese clic sucedió el primer día. Llegamos al primer partido contra Suecia. Los suecos llegaron con una actitud absolutamente prepotente, no calentaron, o sea, como, los colombianos. Cierto, como el partido de trámite, toda la cosa, y ganamos ese partido. Y eso inmediatamente rompió toda la lógica del sistema del torneo, ¿cierto? Porque era uno de los equipos que iba a pasar a semifinal. O sea, no dicho, esa victoria rompió toda la lógica de lo que se esperaba en el torneo y fue la cosa que nos permitió los lugares de clasificación inesperados que logramos. Este primer partido contra Suecia cambió la historia del Mundial y ya nada estaba escrito. Los colombianos no eran conscientes que al ganar ese juego estaban sacando al equipo que históricamente se peleaba el tercer puesto contra Australia. Y para quienes vieron nacer este deporte y acudían al Mundial a acompañar a sus nietos que eran parte de la selección de Estados Unidos, ver a Colombia jugar les hacía llorar de emoción y se acercaban a transmitir toda esa admiración. Incluso Tony Leonardo y Adam Zagoria, los autores del libro Las primeras 4 décadas del Ultimate Frisbee, fue tal el impacto que sintieron que se acercaron a regalarles algunos ejemplares firmados. Los chicos de a poco empezaron a integrarse con la comunidad del Ultimate Mundial. Fueron descubriendo lo que tenían para dar y aprender. Todos los equipos tenían sus canciones y sus juegos. Los australianos, que ahora los veían con otros ojos, cantaban con todas sus fuerzas cada vez que les pasaban cerca. Y los colombianos que no venían preparados sacaron debajo la manga un cántico que han usado muchas delegaciones tricolor después de ellos. Yo siempre, o sea, en ese momento lo pensé y cada vez que recuerdo, digamos, día a día los partidos, fue una semana de absolutos extremos en cuanto a lo competitivo y en cuanto a los resultados, pero digamos que partiendo de esa unidad que teníamos y de ese espíritu noble y humilde con el que íbamos, que no significaba que fuéramos a regalarles nada a nadie, pero que entendíamos que teníamos, digamos, que trabajar muy duro desde lo anímico y desde las ganas por las limitaciones que de pronto tuviéramos, pues creo yo que lo pudimos asimilar mejor. Es muy emocionante, más que nosotros éramos unos enanos, no conocíamos, pues nadie de Colombia, digamos, conocía el Ultimate, ya profesional, serio, ¿sabes? Con coaches preparados, con tanta experiencia. Nosotros fue todo un proceso de ver cómo era. Y copiar cosas, copiar cortes. Después de un todos contra todos que incluía partidos contra Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Suecia, Israel, Australia y Gran Bretaña, la selección Colombia sorpresivamente pasó a semifinales. En las que obviamente pues nuestra primera llave de semifinal fue contra Estados Unidos, nos metieron una pela apoteósica, pero que disfrutamos porque bueno, una pela apoteósica tampoco, 17-7, una cosa así, pero lo disfrutamos un montón, pero teníamos muy claro que el chance que teníamos era el tercer y cuarto, que fue contra Australia. Los australianos por su parte jugaron la semifinal contra Canadá y quedaron muy cerca de pasar a la final. Llegaron con todo el peso de esa pérdida a jugar por el tercer puesto, un partido que parecía más de trámite para ellos, al haberle ganado ya a Colombia 17-9 en la primera ronda. Los frenos, literalmente habían algunos todavía llorando en lo real. O
Cuando estábamos jugando, había algunos todavía carirrojos llorando, porque ese partido de tercer cuarto casi siempre se juega muy inmediatamente después de la semifinal. Estaban muy tristes, llorando, y eso hizo que el partido empezara, vamos a decirlo así, muy estable. O sea, nos lograron una ventaja al inicio. Con jugadores muy, muy buenos. Los jugadores de ellos que todavía siguen, son en este momento como capitanes de selección, y entrenadores y gente muy, muy pro, que todos sabían lanzar, digamos, todos los lanzamientos. Y a nivel técnico eran muy superiores a nosotros. Entonces nada, llegamos, empezamos perdiendo 3-0. Entonces fue como que, mierda, otra vez se nos fueron. Luego pues anotamos un pase muy chévere que lo intenta volver a hacer y no me ha salido. Es por el backhand, forehand de inside agachado. Bueno, muy chévere, que cogió trágico en un vuelo. Entonces eso nos subió mucho el ánimo, y eso nos dio nos volvió a la pelea. El partido se mantuvo en un ritmo estable para los australianos. Iban jugando por inercia y se mantuvieron arriba todo el primer tiempo. Pero en el medio tiempo pasó algo que no se esperaban. En el medio tiempo me acuerdo que nos fuimos 9-6, ellos arriba. Y el medio tiempo fue súper clave el trabajo de los coaches. Me acuerdo tanto que el speech de los Mauros, que fue como todo el mundo nos hicieron cerrar los ojos, nosotros estábamos muertos, literal, muertos así, atacados. Además que pues el partido fue muy intenso, y no, literal, estábamos reventados, que no pegamos más las piernas, no las sentíamos, con un sol horrible. Y los manes nos dicen como, hey, cierren los ojos, piensen que esta medalla como que les dan la medalla de bronce. En este momento piensen que la ganaron, imagínense que le han ganado a Australia en este momento, piensen que vamos a remontar, y luego nos dicen como, sigan pensando, disfrute el triunfo, sienta el trofeo, sienta la medalla, cójala duro, y luego nos dicen, ya ahora se les están quitando y se las están llevando. Entonces todo el mundo quedó como, o sea, mire todo el esfuerzo que ha hecho para estar acá, mire todo el entreno, no se dejen quitar la medalla. ¡Pum! Entonces gritábamos y nos fuimos a jugar otra vez, y empezamos 9-6, 9-7, 9-8, 9-9, 10-9, subimos. Fue muy cerdo, porque al otro lado de la cancha están jugando la final, Estados Unidos-Canadá. No había nadie viendo ese partido. Que por ahí fue, no sé si un tiempo fuera o en el medio tiempo. Creo que fue en el medio tiempo que venían sacando la premiación. ¿Cierto? Yo ahí con mi un poquito histriónica la cuestión, y dije, hey muchachos, me acaban de decir algo. Pues, ¿qué pasó? Escucha, parece que se robaron las medallas. ¿Qué? Sí, se robaron las medallas. Sí. Al parecer ustedes ya tenían la medalla de bronce y se las acaban de robar los australianos. Y sí, entonces todos, ¿cómo hacer? Entonces se emocionaron y no nos van a arrebatar del cuello. Y dentro como toda esa energía y tal. Y entonces 19 y bueno, y ahí para allá fue una calentura ese partido, fue como 10-10, 11-10, 12. Un partido muy bonito y que obviamente llegó a un estado de esos que uno no quiere estar nunca, que es un gol de oro. Y un gol de oro con tantas transferencias, no recuerdo cuántos son, pero unas 6 transferencias o 7, o sea, no fue que fue transferencia, y en cada transferencia siempre estuvo la posibilidad de anotar. O sea, los australianos estuvieron 2 veces en la puerta de nuestra zona de gol con el disco en la mano, nosotros estuvimos también con toda la posibilidad de anotar varias veces. Mucha adrenalina. El último punto fue muy heavy, fue como que 12-12, ya gol de oro, empezábamos atacando, ¿de acuerdo? Y hubo como 5 o 6 turns de cada equipo. En el gol de oro tenemos la posibilidad de atacar uno de esos que se le cae desde Australia, no sé si era muy al inicio y tal. Estamos en nuestra zona de gol atacando, y recuerdo que Juan Manuel Triviño tiene el disco. Los 2 turns
porque creo que a mí me hacen conteo y en Colombia no había llegado a la regla esa, digamos que a ti te decían antes el Ultimate era 9, 10 conteo, ¿verdad? Y si uno no decía al final conteo, pues no valía. Entonces nosotros hablábamos y luego Moore me dice como, Juan, el disco caído, y yo no lo podía creer. Yo era como, Mauro, pero la regla no dice así. Juan, es otra regla, o sea, estas son las reglas del último. Y yo, vale. Y lo vi, me lo dijo tan convencido, pero yo le dije, Mauro, ¿seguro? O sea, es como, man, estamos al lado, vamos a perder el partido, ¿usted está seguro que, o sea, sabes, como que yo no estaba seguro, obviamente, porque yo tenía unas reglas, que toda mi vida había jugado con estas reglas, y ahora me están diciendo en el gol de oro de otra regla que yo no sabía. Entonces, Mauro me dijo, Juan, confía. De acuerdo, mucho. Recuerdo la cara de él en esa situación. Una cara como de una angustia, una tristeza que yo no podía ni siquiera describir. Tenía una sensación de, pues como por mí perdieron, ¿sí me entiendes? Era el gol de oro. Podría decir casi llora en ese momento, pero digo que es el momento que más colecciona porque su respuesta fue entregar el disco. Es decir, en un gol de oro, a puertas de nuestra zona de gol, entregar un disco de conteo. Pues nada, yo hice caso. Yo, vale. Entregamos el disco, recogieron y luego por ahí Trágico hace una defensa muy cerda. Y ya luego ahí hay otro, pues se les cae a ellos, la cogemos nosotros y ahí anotamos. Fue muy emocionante. Que ganamos ese gol de oro después de, digamos que por el lado que debía ser. En ese momento hablábamos y decíamos que si estaba para perder lo íbamos a perder, pero si tenía que ser para nosotros, iba a ser para nosotros, pero nosotros no teníamos que hacer nada, digamos, que fuera en contra de ese espíritu de juego, o más allá del espíritu, en contra de la honestidad. O sea, que si iba a ser para nosotros, ese disco se iba a tener que volver a caer y nosotros íbamos a tener que hacer el gol. Entonces, obviamente, pues es una lección de vida, es una lección que pues jamás se me va a olvidar. Y nosotros no lo podíamos creer tampoco. Nosotros estábamos muy felices, muy, o sea, yo creo que esa sensación de haber ganado más que con ese partidazo que fue, no creo que alguno de los jugadores de ahí haya tenido algo parecido, porque es que fue realmente emocionante lo que hizo. Nadie, literal, o sea, nadie daba un peso por nosotros. Nadie pensaba que fuéramos a ganarle a Australia. Porque ellos, así como nosotros en ese momento y un poquito más lento, nos dimos cuenta de lo que nos estábamos jugando. Ellos, pues, dada su experiencia y su recorrido, digamos que por años, como país mundialista y como país, digamos que reconocido en el ámbito de Ultimate, pues ellos tenían muy claro lo que habían perdido. Entonces, pues obviamente muchas lágrimas, unas de felicidad, otras de tristeza. Nadie salía del asombro, ni colombianos, ni australianos, ni espectadores lograban entender qué había pasado. ¿Quiénes eran esos que llegaban a trastocar el orden de un deporte jugado por países del llamado primer mundo? ¿Quiénes a fuerza de sudor, cantos, vuelos y backhands se atrevían a colgarse una medalla? El torneo es muy bonito y es muy chévere, también me acuerdo mucho ver cómo en ese lugar pues era como un pueblo, entonces llevaban mucho a los niños a que vieran. Entonces me acuerdo mucho y siempre pienso que nosotros empezamos, digamos con toda la humildad del mundo, pero empezamos el torneo pidiendo autógrafos y el torneo lo terminamos, digamos que muchos niños acercándose a nosotros a pedirnos que les firmáramos una camiseta, a pedirnos que les firmáramos un frisbee. Te decía como, o sea, los de Australia llorando, cogían la cabeza, obviamente, o sea, ellos antes de empezar el partido contra nosotros ya tenían la medalla, o sea, sabían que iban a ganar. El fútbol de esa época era otro Ultimate de esa época, o sea, los lanzamientos, la técnica, la táctica,
pero que entrenaban, pero o sea, era una pasión. Yo diría, ojalá los de hoy fueran, ojalá los deportistas de hoy tuvieran al menos la mitad de la pasión que había en cada uno de los pelados de esa época. Yo diría, un gran factor diferencial en esa época fue eso, ¿no? En esa época la pasión por lo que estaban haciendo era incalculable. Hoy lo hacen porque está bien, y hay algunos que sí se les nota mucho esa pasión, pero no todos. O sea, hoy para juntarlos en una sala por internet hay que regalarles un poquito. En esa época hacían lo que tuvieran que hacer, conseguían el dinero, viajaban a donde tuvieran que viajar. O sea, yo valoro mucho esa pasión, porque esa pasión es la base que ha hecho que en el mundo nos reconozcan como un país muy apasionado cuando jugamos Ultimate Frisbee. Este podcast es un reconocimiento a los deportistas y entrenadores que hicieron parte de esta delegación, incluidos quienes no pudieron viajar, a ellos y a ella que fueron pioneros del Ultimate colombiano, a ellos que nos actualizaron en reglas, que hicieron contactos que luego viajaron a enseñarnos, que vivieron de primera mano un mundial federado, que aprendieron nuevos cortes y con su experiencia mundialista nutrieron la escena de todo un país y, por qué no, una región llamada Latinoamérica. A ellos que pusieron el nombre de Colombia en el mapa del Ultimate, que fueron la punta de lanza para las generaciones que aún siguen viajando con la amarilla. Historias desde la línea podcast. Queremos agradecer a Juan Manuel Triviño, Juan Sebastián Prieto y a Mauricio Mur por contarnos sus historias del primer bronce y a Jaguar Volador, Mauricio Tálvaro, por los videos que acompañan este episodio. Historias desde la línea podcast es una creación del equipo de trabajo de Desde la Línea. Para esta edición nos acompañaron Hernando Zapata en la producción de audio y sonorización, Andrea Trujillo Rendón como reportera y guionista. Las portadas de las historias de esta temporada son elaboradas por la Musa Paradisiaca. Esperamos hayas disfrutado nuestro segundo capítulo. Te invitamos a escuchar nuestros próximos lanzamientos y otros contenidos transmedia en www.desdelalinea.com, en Instagram y en Facebook como desdelalinea.tv o nuestro canal en YouTube, Desde la Línea Todo Junto. Si no has escuchado nuestro anterior podcast, Ultimate en Cuarentena, puedes encontrarlo en nuestro canal. No te pierdas nuestro próximo episodio, 3 latinos en el Royal. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y amigas. Hasta pronto.